que os quiero invitar es a pasar un rato pensando en objetos a los que todos estamos muy acostumbrados, pero viéndolos desde puntos de vista a los que quizás no estamos tan acostumbrados. ¿Y cuáles son los objetos que vamos a mirar? Pues vamos a mirar los objetos matemáticos más sencillos que uno se puede imaginar, que son los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales son los números de contar. Los números de contar, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Y ahí hay unos puntos suspensivos. Y hay unos puntos suspensivos porque una cosa que todos tenemos grabado a fuego desde que estábamos en el colegio es que hay infinitos números naturales. ¿Vale? ¿Hay infinitos números naturales? Bueno, hay muchas maneras de decir que hay infinitos números naturales. Una manera de decir es que si yo pienso en el número más grande que me dé la gana, tú puedes pensar en un número todavía mayor. Eso es una manera de decir lo que está escrito ahí. Si yo te doy un número cualquiera, digamos, llamámoslo n, por darle un nombre, tú me puedes dar un número todavía mayor, n más 1, sumándole 1, por ejemplo. Entonces así has hecho un número más grande. Eso significa que los números naturales no se agotan nunca. Siempre hay un número más grande que los anteriores que has podido pensar. En otras palabras, hay infinitos números naturales. Bueno, lo que vamos a pensar hoy no son solo en los números naturales, sino en los números muy grandes. Y quizá podéis pensar, menuda cosa rara que vamos a hacer, de pensar en números muy grandes, pero en realidad nuestra capacidad como humanos de enfrentarnos a los números muy grandes es lo que hace, bueno, es parte de lo que hace que nuestra vida cotidiana, cosas que damos por sentados en nuestra vida cotidiana, funcionen de verdad. Por ejemplo, es precisamente nuestra capacidad y falta de capacidad de enfrentarnos a números muy grandes lo que hace que se puedan realizar compras seguras por internet. Si queréis, después del taller, podéis buscar en internet, en Wikipedia, algoritmo RSA, que es el algoritmo en el que están basadas pues las transacciones seguras por internet, que está basado, es una cosa en realidad matemáticamente muy sencilla y está basado en que en realidad es muy difícil comprender la estructura de un número, por ejemplo, si es producto de dos números, si el número que me dan es muy grande, ¿no? Bueno, en fin, vamos a pensar en números muy grandes. Pensad en un número muy, muy grande. Si tenéis un papel al lado, escribid el número más grande que os podáis imaginar. Quizá alguno ha pensado, yo qué sé, 1952. Pues no sé, es grande, no sé. Si uno, en miles de euros es enorme, ¿no? Yo qué sé. Quizá alguien ha pensado en el número 10.000. Entonces vamos a empezar a pensar sistemáticamente en este tipo de números. Este tipo de números que son un 1 seguido de ceros. Ese número en matemáticas lo escribimos 10 elevado a 4. Significa multiplicar 10 por 10, 10 por sí mismo, 4 veces. Y es ese número de ahí. 10, 1, 0, 0, 0, 0. 10.000. ¿Vale? 10 a la 2 es 10 por 10, que es 100. ¿Vale? Quizá alguien ha pensado en ese número de ahí, que le he puesto más ceros, espero haberlos contado bien. Eso ya es más difícil de cómo se llama, ¿vale? Pero un buen número, por eso los matemáticos tenemos estas maneras de escribir los números, para poder reconocerlos pues de manera más fácil. 10 elevado a 9, eso es 10 por 10, 10 por sí mismo, 9 veces. Es un 1 seguido de 9 ceros. Tiene 10 cifras, el 1 y los 9 ceros. ¿Vale? Quizá alguien ha pensado en un número todavía más grande, 10 elevado a 100, ¡hala! Ya te has pasado. Un 1 seguido de 100 ceros es multiplicar 10 por sí mismo 100 veces. Un 1 seguido de 100 ceros. Tiene 101 cifras, el 1 y los 100 ceros. Quizá alguien ha estado más avispado o más ambicioso y ha escrito
10 elevado a 10 elevado a 10. ¡Ostras! ¿Y eso qué es? Eso vamos a pensar un momento porque eso no es tan sencillo. Hay que estar seguro de qué significa ese número de ahí. Porque así, si me paro a pensar, quizá hay dos maneras de entender ese número, ¿no? Vamos a pensar en ese número 10 elevado a 10 elevado a 10. ¿Qué significa? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda, ese que tiene el paréntesis este de aquí, el de la izquierda, vale, significa el resultado de multiplicar 10 por sí mismo 10 elevado a 10 veces. ¿Vale? Igual que 10 al cuadrado significaba multiplicar 10 por sí mismo 2 veces, 10 elevado a 10 elevado a 10 significa multiplicar 10 por 10, 10 elevado a 10 veces. ¿Y eso cuántas cifras tiene? Pues 10 al cuadrado tenía 3 cifras. Era un 1 seguido por 2 ceros. Y esto es 1 seguido por 10 elevado a 10 ceros. ¿Vale? Tiene pues 10 elevado a 10 más 1, porque el 1 cuenta como 1 más ese número de cifras. En cambio, si os acordáis de lo que aprendimos en el cole o en el instituto, ya no me acuerdo de cuándo se aprenden esas cosas, 10 elevado a 10 y eso elevado a 10, ¿vale? Esto lo que significa es coger el número 10 elevado a 10 y multiplicarlo por sí mismo 10 veces. Pero si os acordáis de cómo se operaban estos números, eso lo que significa es 10 elevado a 10 por 10. Si lo piensas, es eso lo que significa. Y eso es lo mismo que 10 elevado a 100. Y 10 elevado a 100 es un 1 seguido por 100 ceros, que tiene 101 cifras, el 1 y los 100 ceros. Vale, ¿y estos números cómo son de grandes? Son muy grandes. De hecho, este número de aquí me ha dejado un poco, quizá nos ha dejado un poco alucinado, ¿no? Porque esto de multiplicar 10 por sí mismo, 10 elevado a 10 veces, un poco así, es un poco como un trabalenguas, ¿no? Claro, cuando ponemos estos números en contexto, pues como que nos hace marear un poco. Creo, esto lo he buscado, el número, lo que estima la astrofísica, eso se llama el número de Eddington. El número de átomos en el universo observable es aproximadamente 10 elevado a 53. ¿Vale? 10 elevado a 53 es un 1 seguido por 53 ceros. ¿Vale? Cuál sea el número en particular no es muy importante. El universo observable es finito, hay una cantidad de materia finita, hay un número de átomos finito y eso es un número, ¿vale? Y uno puede pensar en números muchísimo más grandes que ese número, porque hay infinitos, ¿vale? Eso no es ningún misterio, es que hay infinitos números naturales, tú me das uno y yo sé pensar en uno más alto. Pero lo que os quiero contar es que en nuestro día a día, en situaciones a las que estamos muy acostumbrados, aparecen números que son mucho más grandes que este número. Entonces vamos a pensar en una situación como esa. Y la situación es la siguiente. Imaginaos que os doy una baraja española. Una baraja a la que estamos acostumbrados todo el mundo. Oros, espadas, bastos y copas. Tiene 48 cartas. Y yo me pregunto, ¿cuántas maneras de barajar la baraja hay? Es decir, ¿cuántas posibles reordenaciones de la baraja hay? ¿Cuántas posibles configuraciones de las cartas hay? Una cosa que a lo mejor nos damos cuenta ahora por primera vez en nuestras vidas es que contar no es una tarea sencilla. Contar es difícil. Uno tiene que saber cómo contar. A fuerza bruta, las cosas normalmente son demasiado grandes para contarlas. 1, 2, 3. Uno tiene que diseñar estrategias para contar las cosas de manera eficaz. Entonces, volviendo al ejemplo de la baraja, ¿cuántas maneras de reordenar la baraja hay? Pues esas de ahí. 48, que no es 48, sino es 48 factorial, se llama en matemáticas. Ese 48 con la admiración significa 48 por todos los números anteriores. 48 por 47, por 46, por 45, por 44, así hasta llegar al 1.
¿vale? Eso se llama 48 factorial. Y puedo definir el número factorial de cualquier número. 100 factorial es 100 por 99, por 98, por 97, así. Entonces, volviendo al tema de la baraja, hay ese número de formas de ordenar la baraja. Anda, mi madre. ¿Y eso cómo lo sabes? Bueno, pues claro, cuando uno piensa en una estrategia para contar, pues a uno se le ilumina la bombilla. Para la primera carta las voy a poner una reordenación, es decir, cuál pongo primero, segundo, tercero, cuarto. Para la primera tengo 48 posibilidades, las 48 cartas que hay en la baraja. Para la segunda carta hay 47, porque he quitado una. Para la tercera carta hay 46, porque he quitado dos. Y así sucesivamente. Y para la última carta hay una, claro. Entonces el número que me sale es ese justo de ahí. 48 por 47 por 46, 48 factorial. ¿Y ese número qué? ¿Es muy grande o no? Pues es bastante grande. Esto no es sencillo, pero aproximadamente 48 factorial es 10 elevado a 61. Es decir, un 1 seguido por 61 ceros. 62 cifras. Recordad que el número de átomos era 10 elevado a 53. El número de ordenaciones de la baraja es 10 a la 61. ¿Vale? Es quizás sorprendente, ¿no? Cuando uno piensa en juegos de configuraciones, las cartas, el ajedrez, el Go, aparecen números enormes y siempre es un desafío para las mentes humanas enfrentarse a esos números. De ahí, por ejemplo, tenéis los ejemplos de los ajedrecistas famosos, Kasparov enfrentándose a Deep Blue y estas cosas, ¿no? Pero claro, para los números con los que uno maneja pues son tan grandes que son un desafío para los ordenadores, ¿no? Otro ejemplo que os quiero contar es el ejemplo del cubo de Rubik. ¿Os acordáis del cubo de Rubik? Es ese cubito que tiene caras de 3 cubitos más pequeños por 3 y que tienen colores, y entonces de lo que se trata es de girar cada una de esas caras, gira, y entonces el objetivo final es llevar la configuración con la que yo empiece a la configuración que podemos llamar solución, digamos, en la que todas las caras tienen el mismo color, ¿vale? Eso se llama, digamos, vamos a llamarlo la configuración solución, ¿vale? Y entonces uno se pregunta, ¿y cuántas configuraciones hay del cubo de Rubik diferentes? Y aquí todavía hay que agudizar más el ingenio. Con lo de las cartas era muy fácil contarlas, una vez que a uno se le ha ocurrido la idea apropiada, por supuesto. Con el cubo de Rubik es más difícil de contar, no es mucho más difícil, lo podéis buscar después, hay que contar las configuraciones de las esquinas y de las caras y de los bordes, pero bueno, uno lo cuenta, ¿vale? Y le sale este número de aquí, ¿vale? Ese número de ahí. El número en particular tampoco es que sea muy importante. Lo que quiero que entendáis es que este número de aquí, lo que quiero que recordéis es que este número de ahí tiene 20 cifras. ¿Vale? Es aproximadamente, no es el mismo número, pero es aproximadamente un 1 seguido de 20 ceros, ¿vale? Es del mismo orden, ¿vale? Y, vale, este número es mucho más, este número es mucho más modesto, de alguna manera, que el número anterior. Pero quiero poner en contexto este número para que nos imaginemos, para que nos hagamos la idea de lo grande que es, ¿vale? Entonces, os propongo el siguiente ejercicio mental. Vale, el cubo de Rubik se inventó en el año, se empezó a comercializar en el año 1980, ¿vale? Y se calcula que desde 1980 hasta ahora se han fabricado más o menos 1000 millones de cubos, ¿vale? Bueno, pues imaginémonos no que se hayan fabricado de 1980 hasta aquí, sino imaginémonos que los 1000 millones de cubos que se han fabricado de 1980 hasta aquí, se hubieran fabricado todos en 1980. ¡Hala! 1000 millones de cubos. Toma, para vosotros. No solo vamos a imaginar eso, vamos a imaginar que cada uno de estos cubos es cogido inmediatamente por una de estas personas que los manejan a toda leche, y que esta persona que lo maneja a toda leche significa 3 movimientos por segundo, que es un montón, y se dedique hacer movimientos con el cubo sin parar a comer ni a dormir.
Pobrecillos, pero es así. Por suerte es un ejercicio mental, ¿vale? Desde 1980, los 1.000 millones de cubos utilizados 24 horas, 7 días a la semana, por una persona experta en mover cubos que haga 3 movimientos por segundo. Vale, y también supongamos, siendo muy generosos, que cada una de las configuraciones a las que llegan estas personas son diferentes, ¿vale? No se repiten ninguna, ¿vale? Bueno, pues si hacéis el cálculo, es un cálculo que se hace así, o sea, es multiplicar unos cuantos números, uno llega a que el número es más o menos este que tenéis aquí, un 4 seguido por 18 ceros, ¿vale? Pero no es importante, es un 1 seguido por 18, tiene 19 cifras, ¿vale? El número total de configuraciones del cubo de Rubik tenía 20 cifras. El número al que hemos llegado con este ejercicio mental tiene 19 cifras. Esto lo que quiere decir es que como mucho hemos visto un 10% de las configuraciones totales. Dicho de otra manera, la humanidad no ha visto, salvo una pequeñísima proporción, de todas las configuraciones posibles que admite el cubo de Rubik. Es alucinante, ¿vale? O sea, y con las cartas pasa lo mismo. La humanidad no ha visto todas las configuraciones posibles. Y mira que hay, y mira que se llevan años jugando, ¿vale? Y sin embargo, la razón por la que os quería contar del cubo de Rubik es porque, sin embargo, visto ese número enorme de configuraciones, hace 10 años un equipo de 3 investigadores demostró que el cubo de Rubik, independientemente de la posición que yo te doy un cubo de Rubik, con la configuración que sea, hay una secuencia de 20 movimientos o menos que lo resuelven, es decir, que lo devuelven a la configuración solución, en la que cada cara tiene el mismo color, o sea, cada cara tiene un color, ¿vale? Independientemente de la configuración, es decir, 20 movimientos bastan para resolver el cubo de Rubik. Ahora, eso sí, ¿qué movimientos son? Eso es otro problema, totalmente diferente. Simplemente lo que te dicen esta gente es que hay 20 movimientos. ¿Cuáles son? Eso ya es un problema mucho más complejo. Estos te dicen que es 20. Este número el número en el que se puede resolver el cubo de Rubik, independientemente de la configuración con la que se empieza, se conoció popularmente, o se conoce popularmente, como el número de Dios. Es un número en el que tú puedes devolver el cubo a su configuración inicial en ese número de movimientos o menos. Desde antes de que se comercializara el cubo de Rubik, los matemáticos ya sabían que ese número era muy pequeño en comparación con el número de configuraciones totales. Creo que en 1980 se sabía que era algo así como 277 o algo por el estilo, ¿vale? Y entonces esto es lo que dicen aquí. Una cosa muy importante que no he dicho. Estos demostraron que hace falta como mucho 20 movimientos para resolver el cubo, y además que hay configuraciones del cubo que requieren de 20 movimientos, ¿vale? O sea, 20 movimientos no se pueden mejorar. Hay configuraciones que requieren de 20 movimientos, ¿vale? Entonces, lo que quiero comentar ahora es más o menos una idea de cómo se piensa en esto, ¿vale? Cómo se puede pensar de forma matemática, bueno, de cualquier forma, cómo se puede uno enfrentar a este problema. Y como muchas veces en la vida, es bastante ilustrativo empezar intentando comprender cuál no es una buena manera de intentar resolver este problema, de cuál es el número en el que, qué número hace, vale, cuál es el número de Dios, ¿vale? Y la manera incorrecta de pensar en ello es decir, bueno, pues vamos a hacerlo a fuerza bruta, vamos a
Venga, ala, remangaros. Vamos a coger cada configuración del cubo y vamos a ver si es verdad. Venga. Y dices, oh, guay, pero espérate un momento, porque el número de configuraciones tenía 20 cifras. Y lo que me estás diciendo es que para cada una de esas configuraciones yo coja todas las secuencias de 20 movimientos que hay a partir de esa configuración y para cada una de esas secuencias compruebe que la configuración solución está ahí, ¿vale? Joder, pero eso es un poquito inhumano, ¿no? Porque, por ejemplo, recordad, han pasado 10 elevado a 17 segundos, que tiene 18 cifras desde el Big Bang, ¿vale? O sea, este problema, esta solución de fuerza bruta que os estoy planteando, o que es lo primero que a uno se le pasa por la cabeza, es sencillamente inabordable, ¿no? Eso no se puede hacer, eso no hay por dónde cogerlo. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Porque eso es una demostración, o sea, es una demostración rigurosa de que el número de Dios es 20, bastan 20 movimientos o menos para resolver el cubo. Bueno, pues lo que hicieron fue recurrir a un concepto que es muy importante en matemáticas, en la vida en general, que es el concepto de simetría. Lo que ellos hicieron fue, vale, esa es la parte de arriba del título, de la maña, usar las simetrías del cubo para reducir el espacio de búsqueda. De un espacio de búsqueda, es decir, el espacio de todas las configuraciones posibles, que es sencillamente inabordable con nuestro poder de computación, ¿vale? No es que a mano sea imposible, sino es que también es inaccesible para nuestros ordenadores. Reducir ese espacio de búsqueda, que es inabordable, usar las simetrías para reducir el espacio de búsqueda a un espacio de búsqueda que sea accesible para un ordenador. Al mío no, ¿vale? Pero a un superordenador o a un conjunto de superordenadores, pero que sea computable, pero computable de verdad, o sea, que sea resoluble a tiempo real, a tiempo finito, corto, por un ordenador. Y la parte de simetrías, que está escrita entre comillas, bueno, pues os quiero dar una idea un poco intuitiva, un poco chorras, pero un poco intuitiva de qué significa, ¿vale? No con este ejemplo, porque es difícil de explicar cuál es el concepto de simetría dentro del contexto del cubo de Rubik, en un contexto muy simplificado y por lo tanto muy chorras, pero que a uno le da más o menos la idea de qué significa eso de simetría, ¿vale? Vale. Imaginaos este objeto de ahí, ese dado, es un dodecaedro, ¿vale? Se llama así. Se llama dodecaedro porque tiene 12 caras, y cada cara es un pentágono, ¿ves? Y imaginaros, eso es un dado, eso existe de verdad. Cualquiera que haya jugado al rol ha visto un dado así. Imaginaos que yo quisiera, que a mí me preguntan, o yo quisiera comprobar que en cada esquina de un dodecaedro se juntan 3 caras, ¿vale? Un dodecaedro a todo esto tiene 20 caras, pero 20 esquinas, ¿vale? Pero en fin. Entonces yo lo que quiero comprobar es que en cada esquina de un dodecaedro se juntan 3 caras. Bueno, pues una cosa que puedo hacer es coger cada una de las 20 esquinas y comprobar que efectivamente en cada una de ellas se juntan 3 caras, 3 pentágonos de estos, ¿vale? Tampoco me va a llevar mucho tiempo, pero es que, como os he dicho, el problema es un poco chorras, es un ejemplo para que se vea cómo funciona el tema. Sería mucho mejor si yo usara las simetrías del dodecaedro. Es decir, por ejemplo, mirad, estas esquinas de aquí, estas esquinas de la parte superior, yo puedo rotar, yo puedo hacer una rotación del dodecaedro así, lo puedo girar así, de tal manera que llevo pues esta esquina a la de la derecha, esta esquina a la de aquí, esta esquina a la de aquí, esta esquina a la de aquí. Eso lo que quiere decir es que, bueno, en realidad lo que quiero decir es que hay una rotación, vale.
que cada dos esquinas del cubo, que yo me puedo llevar por una del dodecaedro, yo me puedo llevar cualquier esquina a cualquier otra por rotación, por una rotación. Dicho de otra manera, salvo rotación, eso de salvo rotación significa quizá, aplicando una rotación hay una sola esquina, hay un solo tipo de esquina, ¿vale? Cualquier esquina la puedo llevar a cualquier otra por una rotación. Entonces, una vez que me he dado cuenta de eso, yo simplemente tengo que comprobarlo para una esquina, porque es que cualquier esquina me la puedo llevar a cualquier otra por una rotación. Entonces la compruebo para una de ellas. He reducido el espacio de búsqueda de 20 esquinas que había a una. Vale, como digo, el problema este es un poco chorras, porque el espacio de búsqueda inicial era muy pequeño, pero bueno, lo he reducido 20 veces. Cuando el espacio de búsqueda es mucho mayor, pues reducirlo 20 veces está bien, y si encima uno no lo ha reducido 20 veces, sino que lo ha reducido 3 millones de veces, pues es mucho mejor. Entonces, es esto lo que hicieron, es usar las simetrías del cubo para reducir el espacio de búsqueda a un espacio de búsqueda manejable por un ordenador. Y después, esa es la parte de la maña, y después, una vez que lo redujeron, le pegaron con la potencia de los superordenadores de Google, una animalada, y lo resolvieron, lo comprobaron una por una. ¿Vale? El concepto de simetría. ¿Vale? Bueno, entonces ahora quiero hablar de una cosa relacionada. Bueno, hemos visto números grandes, ¿no? Hemos visto unos números grandes al principio, después hemos visto el número, es el que hemos llamado el número de Eddington, el número de átomos en el universo, hemos visto el número de reordenaciones de la baraja, hemos visto el número de configuraciones de un cubo de Rubik, y ahora lo que quiero hacer es generar de manera sistemática números grandes, ¿vale? O sea, quiero dar un procedimiento para generar números cada vez más grandes. Esto así dicho es un poco una tontería, porque un procedimiento es simplemente decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son cada vez más grandes. Pero lo que quiero hacer es, a lo bruto, dar saltos cada vez más grandes, ¿vale? Entonces una manera de, en vez de saltar de uno en uno, saltar a lo bruto, y a ver cuánto puedo saltar. Pero dar una receta, ¿no? Entonces, aquí veis una sucesión, que es una secuencia infinita, un procedimiento, así, una lista infinita, eso es, una sucesión, se llama así en matemáticas, de números cada vez más grandes. El primero es 10 elevado a 1, 10. El segundo es 10 elevado a 2, que es 10 por 10, 100, 3 cifras. El tercero es 10 al cubo, 10 por 10 por 10, 1000, 4 cifras. Y así. En general, lo escribo como 10 elevado a n, y ahora yo sustituyo n por lo que me dé la gana. Pero simplemente me refiero a todos ellos a la vez como 10 elevado a n. Si quiero que n valga 48, pues 10 a la 48, y así. ¿Vale? Esto me da una receta para producir una lista infinita de números cada vez más grandes. Y de verdad son cada vez más grandes y crecen de manera mucho más grande que de saltos de 1. O sea, recordad que 10 elevado a n, que es 10 por 10 n veces, es decir, un 1 seguido por n ceros, tiene n más 1 cifras, ¿vale? O sea, tiene los n ceros más el 1 de cifras. Estos son cada vez más grandes. ¿Vale? Otra más. Vamos a usar una cosa que ha salido antes. Vamos a usar los factoriales. Esto es otra sucesión infinita, otra lista infinita de números. El primero es 1 factorial. Es 1. El segundo es 2 factorial, que es 2 por 1. Recordad que el factorial de un número es el número por el anterior, por el anterior, por el anterior. O sea, 2 factorial es 2 por 1, que es 2. 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es 6. 4 factorial es
4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Y así, ¿vale? 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. Y así, ¿vale? Y entonces ahora me pregunto, ¿y cómo se comparan estas dos? Antes tenía la de 10 elevado a n, y aquí tengo la de n factorial. Son dos maneras de producir una lista de números que se hacen cada vez más grandes, pero ¿cómo se comparan? ¿Y qué significa cómo se comparan? Pues significa cuál de las dos crece más rápido. O así de manera intuitiva, quién da los saltos más gordos, ¿vale? Y en realidad, bueno, pues esto no es sencillo de ver, pero es así. N factorial crece mucho más rápido, da unos saltos muchísimo más grandes que 10 elevado a n. Vamos a poner un ejemplo. Antes hemos visto que 48 factorial, que había salido como el número de maneras de reordenar una baraja, tiene 61 cifras. Y 10 a la 48, que es un 1 seguido por 48 ceros, tiene 49 cifras. Vale, pero es que 1000 factorial, que es 1000 por 999 por 998 por 997, tiene más o menos 3000 cifras. Y 10 a la 1000, que es un 1 seguido por 1000 ceros, tiene 1001 cifras, los 1000 ceros más el 1. ¿Vale? Y así, o sea, vemos que el número de cifras aumenta mucho más rápido en la de los factoriales que en la de las potencias de 10. Otra más. Estas, aquí hay que concentrarse. Estos se llaman torres de exponenciales, ¿vale? Y el nombre es bastante sugerente. El primer número es 10. El segundo número es 10 elevado a 10. El tercer número es 10 elevado a 10 elevado a 10. Que recordad que es multiplicar 10 por sí mismo, ¿cuántas veces? 10 elevado a 10. Es un 1 con 10 elevado a 10 ceros detrás. El cuarto es 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10, 4 veces. El quinto es 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10. Y ya no puedo seguir manteniendo la cuenta porque y entonces os hacéis la idea, ¿no? Claro, aquí esto es más complicado de comprender. Esto es más complicado de comprender porque yo antes, con el factorial, había escrito n factorial y ahí estaba muy claro qué significa, cómo yo escribía un miembro arbitrario, o sea, un miembro general de la sucesión, n factorial, y ahora sustituye n por el número que te dé la gana. Eso se llama el término general de la sucesión, ¿vale? Digamos, cómo se llama un elemento arbitrario. Aquí no está tan claro, pero entonces hay que pensar un poco más qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí la cuestión es que este número de aquí, vale, esto es lo que estoy preguntando, ¿cómo se escribe la expresión general? La expresión general en el de los factoriales era n factorial, y aquí ¿cómo se escribe? Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo, mirad, aquí 10 elevado a 10, bueno, es más fácil de ver aquí. Lo que estoy haciendo es hacer 10 elevado a este número que, fijaros, es el anterior. Aquí también pasa. Este número de aquí es 10 elevado a este número que es el anterior. Aquí también pasa. Es 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10, que es este de aquí. Vale, entonces, si yo llamo Tn, es la torre de exponenciales con n pisos, ¿vale? Esta es T1, esto es T2, la torre de 2 pisos, la torre de 3 pisos, la torre de 4 pisos. ¿Cómo escribo el término general? ¿Cómo escribo la expresión de un elemento aleatorio? Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es darme cuenta de que en realidad el nombre que recibe la torre de el elemento en la posición n es 10 elevado al anterior, ¿vale? 10 elevado al anterior. Esto es lo que significa esta expresión de aquí. El número que pongo en la posición cuarta, por ejemplo, es 10 elevado al número que he puesto en la posición tercera. El número que he puesto en la posición tercera es
10 elevado al número que he puesto en la posición segunda. ¿Vale? ¿Y cómo se comparan? Es decir, ahora tengo tres listas infinitas, tres sucesiones de números, la de 10 elevado a n, la de n factorial y esta de las torres de exponenciales. ¿Cómo se comparan? ¿Cuál de todas da los saltos más brutos? Bueno, pues esta de aquí da unos saltos muchísimo más grandes que las anteriores. Crece mucho más rápido que las dos anteriores. ¿Vale? Esto no es fácil de ver, pero es así. Es así. ¿Vale? Vale, y entonces esto que nos hemos dado cuenta ahora tiene un nombre. Lo que nos hemos dado cuenta, que lo he escrito aquí de manera explícita otra vez, es que la expresión de el número, la expresión de la torre exponencial se escribe en función, en la posición n, se escribe en función del anterior. ¿Vale? El nombre que 10 elevado, vale, este número de aquí es 10 elevado a este, ¿vale? El nombre de tn se escribe en función del anterior, ¿vale? Eso es. Eso en matemáticas y en computación se llama recursivo. El nombre que recibe un objeto en una lista hace referencia a los nombres de los objetos que aparecían anteriormente en la lista. ¿Vale? Eso se llama recursividad. ¿Vale? Y una cosa que me doy cuenta, vale, eso es una cosa que me doy cuenta es que en realidad todas las sucesiones que he considerado hasta ahora, la de 10 elevado a n, la de n factorial y esta que la acabo de decir ahora, todas son recursivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, ¿qué es 10 al cubo? 10 a la 3 es lo mismo que 10 por 10 elevado a 2. 10 elevado a 4 es lo mismo que 10 por 10 elevado a 3. ¿Vale? El nombre que recibe, o sea, 10 elevado a n es lo mismo que 10 por 10 elevado a n menos 1. Es recursiva. Y el n factorial pasa lo mismo. ¿Qué era n factorial? N factorial era n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4. Pero es que si lo piensas, eso es lo mismo que poner n y después n menos 1 factorial. Es decir, por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, pero eso es lo mismo que hacer 5 por 4 factorial, porque es 5 por 4 factorial, que es 4 por 3, por 2, por 1. ¿Lo veis? Todas eran recursivas. Y esto de ser recursivo resulta que es muy importante, desde el punto de vista de la computación. Vale. Por ser recursivas, las sucesiones que hemos construido antes son computables. ¿Y eso qué significa? Son computables significa que hay un algoritmo, hay una máquina que las puede procesar. ¿Vale? Hay una receta finita, un algoritmo, como lo quieras llamar, que computa sus valores. Aquí el nombre que aparece, que ha estado muy de moda últimamente, es el nombre de máquina de Turing, de Alan Turing, ¿vale? Una de las grandes mentes del siglo XX, una de las mentes más infravaloradas en su momento, que ahora, bueno, pues su importancia se reconoce sin ninguna duda. Lo que significa computable es que hay una máquina de Turing, ¿vale?, que computa sus valores, ¿vale? Hay un algoritmo, una receta finita, ¿vale? Y entonces ahora lo que quiero pensar es en sucesiones generales. Sucesiones generales, ¿eso qué significa? Bueno, ¿qué es una sucesión? Es una lista infinita de números. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, ¿vale? Los números que te dé la gana, todas las sucesiones que a ti se te ocurran. El primero es 27, el segundo es 143, el tercero es 255, así, ¿vale? Todas las sucesiones que a uno se le ocurren, ¿vale? Esta es una manera que tenemos los matemáticos de escribir. Simplemente es una manera de asignar a cada número n un número, ¿vale? Antes habíamos escrito, por ejemplo, 10 elevado a n, ¿vale? Pues eso es una manera de asignar a cada valor de n
un número, que es 10 elevado a n. Bueno, pues ahora me imagino todas las maneras posibles que hay de asignarle, de hacer esto, ¿no? De construir listas de números. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, así, ¿vale? Y entonces me pregunto, ¿son todas las sucesiones computables? Antes me habías dicho que, que todas las sucesiones recursivas, todas las que el término en la posición n llama a los términos anteriores, todas esas son computables. ¿Pero eso es verdad para todas? ¿Para todas las sucesiones que hay? O sea, independientemente de cómo sean, ¿son todas computables? ¿Hay una máquina que las computa? Y la respuesta es que no. No. De hecho, hay solo una parte muy pequeña de todas las sucesiones posibles que existen que son computables. Oigo. ¿Y eso cómo es? A ver. Porque va y resulta que hay infinitas, esto tampoco es fácil de ver, hay infinitas sucesiones computables. Y por lo tanto, también hay infinitas sucesiones computables en total. ¿Por qué? Pues porque de las sucesiones algunas son computables o no, pero si de las computables ya había infinitas, pues de las que son computables o no también hay infinitas. Pero espera un momento. Es esta la pequeña ventana al infinito que os quiero mostrar. Aquí habías dicho que no todas las sucesiones son computables. No, solo una parte muy pequeña lo es, pero ahora me estás diciendo que hay infinitas sucesiones computables y que también hay infinitas sucesiones que son computables o no. ¿Y eso cómo se come? Si son infinitas. Ah, pero es que hay varios tipos de infinitos. Muchos tipos de infinitos. Hay infinitos tipos de infinitos. Esta es la pequeña ventana al infinito. No es los números grandes. Los números grandes son finitos. Son números muy grandes, pero son finitos. Es esta la pequeña ventana al infinito que os quiero mostrar. Hay diferentes infinitos de diferentes clases. Hay unos que son mucho más infinitos que otros. El segundo infinito, el de las sucesiones totales, es muchísimo más grande que el primero. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues así de manera intuitiva, el conjunto de las sucesiones computables se puede enumerar. Yo puedo decir, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, y tener la seguridad de que las he nombrado todas. ¿Vale? Hay infinitas, ¿vale? Porque tengo que usar todos los números, pero las puedo enumerar. Eso se llama numerable, porque lo puedo enumerar, ¿vale? Pero en cambio, el de las sucesiones totales no es numerable. Es un poco lo que pasa con los números naturales, que son numerables, ¿vale? 1, 2, 3, los puedo numerar. El número de números reales no es numerable. ¿Qué son los números reales? Bueno, pues os acordáis que estaban los números naturales, de los que hemos estado hablando ahora, luego estaban los números enteros, que eran los naturales, y sus negativos. Ese también es numerable. Son infinitos, pero también se pueden enumerar. Hay que ser un poco más listo, pero también se pueden enumerar. Luego estaban los números racionales, que eran fracciones, A partido por B. Esos hay, en teoría, muchos más, pero en realidad también son numerables, también se pueden numerar. Y luego había otros, los que no son fracciones, que se llaman números irracionales, y de los que todos conocemos muchos ejemplos. E, raíz de 2, pi, ¿vale? Y esos números se agrupan todos en lo que los matemáticos llamamos la recta real, y de esos números no se pueden numerar, ¿vale? Y esto es una larga historia que retrocede un montón en el tiempo, y de la que uno de los principales personas que contribuyeron fue el matemático alemán Georg Cantor, que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, y que formalizó el concepto de infinito, porque no solo se dio cuenta de que había diferentes clases de infinitos y digamos,
formalizó de alguna manera este concepto de que hay diferentes tipos de infinitos. Y eso. Bueno, pues os invito a seguir investigando sobre los números grandes. Hay muchos números de estos que salen curiosos en números grandes. Podéis buscar número de Graham. Hay números que son curiosos, que aparecen de manera real en problemas de la vida real. Y bueno, pues eso. Vale. Muchísimas gracias.